El gobierno comunicó el aumento que por movilidad van a recibir los jubilados. Será del 20.87% y obviamente quedó por debajo de la inflación acumulada de los últimos 3 meses. Por eso se anunció un bono que no será para todos. Solo lo van a cobrar las jubilaciones más bajas, pero además estará condicionado a la continuidad y además de que llegue o no en enero y febrero a la posibilidad de que el resultado de las elecciones sea quien en definitiva ponga el sello para saber si ese bono va a continuar o no en el salario de los jubilados. Así es. En plena campaña y a tan pocos días del debate, las jubilaciones también quedaron atrapadas en esta campaña presidencial. Hola, buenas noches. Estas son las noticias a las 20:30. El dirigente camporista Fabián Conu Rodríguez se presentó finalmente en tribunales, en el juzgado donde se tramita la causa por el espionaje ilegal a jueces y políticos. El actual subdirector de la AFIP no quedó detenido y tampoco fue indagado, pero dejó su teléfono móvil que será periciado durante los próximos días. Siguen los operativos en las cuevas de la City porteña para controlar la corrida del dólar blue. Sin embargo, el blue justamente anotó una suba de 10 pesos en un día y por segunda jornada consecutiva cerró en alza. La semana terminó en 960 pesos. ¿Qué pasará en los próximos 5 días antes de las elecciones? Naranja por fuertes tormentas sobre la ciudad de Buenos Aires. Si bien hasta el momento cayeron más de 52 milímetros para esta noche y madrugada de mañana, se esperan fuerte lluvia, fuertes vientos e intensa actividad eléctrica. En un ratito te cuento todos los detalles. Miles de fans debieron abandonar hoy el estadio de River en medio del temporal de lluvia y viento. ¿Por qué? Bueno, es el segundo recital de Taylor Swift. Estaban todas ahí. Debió ser reprogramado debido a la alerta por tormentas eléctricas que se esperan para esta noche. La presentación de la artista norteamericana se pasó para el domingo. En instantes, los detalles. Siguen los problemas en Boca con las elecciones. Riquelme ahora le contestó tanto a Andrés Ibarra como a Mauricio Macri de cara a lo que será un diciembre bastante caliente para el Xeneize. ¿Qué le dijo Juan Román? Habrá que ver, pero topollillo no hubo. Las lluvias intensas, muy intensas hoy aquí en la ciudad de Buenos Aires, bueno, han traído todo tipo de perjuicios, mucho más de los que ya seguramente viviste en el tránsito, a punto tal que hasta se suspendió el recital de Taylor Swift. Nos vamos allí a las inmediaciones del estadio de River, donde está trabajando en el móvil nuestro compañero Cristian Doldán. Buenas noches. Lo que se esperaba que sea una fiesta terminó, bueno, en angustia, preocupación para todos los fanáticos y las fanáticas de Taylor Swift, ¿no? Que quedaron bajo una lluvia torrencial buscando un lugar para resguardarse de la lluvia y con la mala noticia de que se terminaba suspendiendo el show de esta noche. Bueno, buscando un lugar, algún techo, alguna estación de servicio para poder encontrar esa noticia o por lo menos esa cosa que nunca pasó, ¿no? Que pare de llover. Durante toda la jornada nunca paró de llover y bueno, las Swifties los terminaron sufriendo. Incluso ambulancias del SAME tuvieron que llegar hasta acá inmediaciones del Monumental porque se reportaron casos de hipotermia en gran número, también algunas personas con convulsiones, incluso también crisis nerviosas, ¿no? El caso más emblemático, por lo menos el más grave, fue el de una chica de 18 años que tuvo pérdida de conciencia y que tuvo que ser trasladada al Hospital Fernández. Más temprano estuvimos hablando con algunas de las Swifties que nos estuvieron contando sobre esta desilusión por la cancelación del recital de hoy y también sobre todos los padecimientos en esta tarde de lluvia torrencial. Lo escuchamos a continuación. ¿Cómo van a hacer ahora? ¿Cómo es de acá al domingo? ¿Cómo hacen? Pasear. Vamos a pasear un poco. ¿Tienen un lugar donde quedarse? Sí, nosotros volvimos a reservar un hotel que gracias a Dios tenía lugar. Y bueno, no toda la gente tiene esa oportunidad, pero bueno, nosotros gracias a Dios sí.
Nos molestó muchísimo que se demoraran tanto tiempo en avisarnos de la suspensión, porque hubiese evitado que nos mojáramos tanto. La pasamos muy mal, pasamos mucho frío, llovía mucho, y ellos ya sabían que el campo estaba inundado, etcétera, etcétera. Eso nos molestó un poquito. O sea, completamente mucho viento, todos completamente empapados, que no nos daban ningún mensaje para saber que, o sea, incertidumbre, frío, tristeza para muchas chicas que a lo mejor ya sabían que no podían venir otro día. Porque son viajes que están planeados desde julio prácticamente cuando salieron a la venta las entradas. Viníamos en un colectivo que venía al recital y se volvía, así que estamos viendo a dónde parar porque nos vamos a quedar hasta el domingo. ¿Viniste sola? Sí, vine sola porque a mis amigas ninguna les gusta, así que... ¿Ahora cómo vas a hacer? ¿Y ahora cómo? Y ahora estoy viendo de caminar hasta el colectivo, se me rompió todo el paraguas, así que seguiré caminando bajo la lluvia. Bueno, y ante esta situación que están viviendo las fanáticas, le sumas el pronóstico, las lluvias, lo que te cuenta Nacho, la perspectiva de tormentas eléctricas. May, no me quiero imaginar cómo seguirá el ánimo de aquí a lo que va a pasar el próximo domingo, ¿no? La verdad es que los que fuimos siguiendo toda esta especie de novela del show de Taylor Swift en este día, porque las alertas habían empezado ya el día de ayer. Todos sabíamos que iba a haber lluvias intensas hoy y probablemente lluvias eléctricas. Bueno, como decía una fan ahí, se esperó casi hasta último momento para suspender el show. Aproximadamente a las 5 de la tarde fue que les comunicaron a todas las fanáticas que ya estaban haciendo cola desde hace rato. No solamente las que acampaban, sino que muchos que se vinieron desde muy lejos estaban haciendo la fila. Y vos fíjate, estas son imágenes del Monumental desde adentro. Miramos. Una cascada de agua literal. Pero hay un detalle, Sil, no se suspendió por la cantidad de agua, porque el estadio de River está capacitado para aguantar esta cantidad de agua. Es un estadio nuevo, que su infraestructura permite que drene tal cantidad de agua. Lo que sucede es que al ser una tormenta eléctrica, el riesgo era muy grande, porque los especialistas contaban hoy que al haber agua abajo y agua arriba, es más probable que habiendo mucha gente en el lugar se pueda producir un accidente por un rayo, como sucede también en las playas. Viste que muchas veces hemos visto en las playas estos accidentes que suceden con las tormentas eléctricas. Pero bueno, las historias, detrás de cada Swiftie hay una historia. Son muchas las chicas y los chicos que vinieron, algunos de otros países, y que vinieron con los días contados y que de repente se encuentran sin alojamiento en la ciudad porque de verdad hay mucha demanda. Entonces hay que tener atención primero a los ofrecimientos que están ocurriendo por internet. Hay mucha gente diciendo, bueno, vengan a casa, yo tengo una habitación. Cuidado con esto, siempre tratar de recurrir a un alojamiento oficial. Y después, por otro lado, con la reventa de entradas. Pero vamos a ir en eso en un ratito. Primero veamos la palabra de Taylor Swift, que ella, después que DF Entertainment, que es la productora, comunicara que el show estaba suspendido, ella dijo, me encanta un espectáculo bajo la lluvia. Sabemos, Taylor Swift ha hecho muchos shows bajo la lluvia, pero nunca voy a poner en peligro a mis fans ni a mis compañeros artistas y equipo. Hemos reprogramado el espectáculo de esta noche en Buenos Aires para el domingo, debido a que el clima es tan caótico que sería inseguro intentar realizar este concierto. La buena noticia es que voy a poder quedarme más tiempo en Argentina. Obviamente ella está muy encantada con el lugar y también con la comida. Ahora, vamos a ver qué pasa con todos aquellos que tenían la entrada. ¿La pueden devolver? ¿No la pueden devolver? Bueno, este es el comunicado de DF Entertainment que dice que se reprograma el show. Y a partir de esto, ¿qué pasó? All Access, que es la empresa que vende las entradas, dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a proponer que puedan devolver sus entradas todas aquellas que no puedan quedarse hasta el domingo, que no tengan un lugar donde quedarse o que tengan que volver a sus países o volver a trabajar. Vamos a abrir un link donde ustedes pueden ingresar para devolver sus entradas. Son entradas con QR, ¿ok? No son entradas físicas. Entonces, cuando te decía recién lo de la reventa, atención con esto también, porque esto abre una ventana a posibles estafas, así que atentos, no compren reventa, traten de ingresar a All Access, que de todas las entradas devueltas las van a volver a poner a la venta. Sí, así que para el domingo es que se reprogramó este show. Por suerte Taylor Swift tenía unos días entre Argentina y Brasil, así que el domingo van a estar ahí todas las Swifties que hoy no pudieron estar. Bueno, Nacho, nosotros ahora queremos saber qué es lo que va a pasar con el pronóstico, naturalmente, porque las chicas y los chicos que no pueden ir hoy al recital tendrán la posibilidad de reprogramar para el domingo, pero mañana sábado también hay otra fecha programada.
¿Cuándo va a dejar de llover? Contanos. Bueno, te cuento que hacía 2 días que estábamos en vigencia por alerta, por tormentas fuertes en la región de Capital Federal. Lamentablemente empezó a llover a las 2 de la tarde. A las 14 horas comenzaron las lluvias y las tormentas persistentes. Cayeron hasta el momento casi 50 milímetros de precipitación acumulada. Eso representa el 40% aproximadamente de la lluvia promedio mensual para noviembre, que suelen llover en todo el mes entre 100 y 130 milímetros en el Observatorio Central Buenos Aires y en la Estación Aeroparque respectivamente. Pero quiero que sepan que lo principal va a estar llegando en las próximas horas. Todavía está lloviendo de forma muy intensa, pero esta lluvia se debe al avance de aire cálido y húmedo, una especie de aire tropical. Lo principal se va a estar reactivando durante finales de la noche, después de las 11 de la noche aproximadamente, para estipular un horario, medianoche y primeras horas de la madrugada de mañana, cuando llegue una zona de baja presión a 5.000 metros de altura, acompañando a bajísimas temperaturas ahí arriba. Ahí se va a inestabilizar mucho toda la atmósfera y se esperan lluvias con ráfagas de viento, con intensa actividad eléctrica. Ahí corremos riesgo de granizo y van a venir acompañadas de viento del sudoeste con ráfagas fuertes. Se va a formar una línea de inestabilidad. De hecho, ya empezó a formarse sobre San Luis, el sur de Córdoba. A esta hora está llegando a la zona de La Boulage, de La Carlota, en el sur de Córdoba. Y acá vemos en las últimas imágenes de Rain Alarm las precipitaciones. En color verde, lluvias débiles. En color amarillo, las lluvias moderadas, y los puntitos que vemos rojos y fucsia, lluvias muy intensas, chaparrones realmente intensos. Vemos que prácticamente toda la tarde estuvo lloviendo sobre el noreste de la provincia de Buenos Aires, en el Río de la Plata, pero vemos que viene un mejoramiento temporario. Vemos que desde el oeste tenemos un impasse. Eso significa que en las próximas 2 horas, 3 horas, la lluvia va a disminuir la intensidad, inclusive puede cesar, pero lo que les decía recién, se espera que lo principal llegue desde la zona central del país a partir de la medianoche. Volvemos al trabajo de Cristian Doldal en el móvil, allí en el barrio de Núñez. Te escuchamos. Bueno, acá en la zona de Núñez podríamos decir uno de los momentos benévolos de la jornada, ¿no? Porque si bien sigue lloviendo, es una llovizna, no con tanta intensidad como se dio durante toda la jornada. Durante toda la jornada en la ciudad de Buenos Aires, la verdad fue muy, pero muy complicado moverse. No hubo paraguas, piloto, no hubo nada que pudo hacer que uno se resguarde. Bueno, ahí vemos, por ejemplo, a una persona que ahora se anima a sacar al perro ahí con el paraguas, incluso acá, como les decía, ¿no? En la zona de Núñez ahora llueve un poco menos, pero estuvo bastante, pero muy, muy, muy complicado. También hizo que muchas personas, obviamente, saquen el auto. Esto también generó muchas complicaciones en el tránsito. Estuvo imposible, la verdad, poder transitar en las calles de la ciudad de Buenos Aires, pero la realidad, o en suma, a esta hora, sigue lloviendo, nunca paró de llover, ¿no? Sigue, la verdad, la lluvia generando muchas complicaciones y solo queda esperar para ver cuándo llega este alivio que, bueno, recién nos decía Nacho un poco, a la espera de que durante la jornada de mañana, bueno, las lluvias finalmente cesen y podamos disfrutar de una jornada un poco más amigable. Ya esta mañana se presentó en tribunales Fabián Conu Rodríguez. Es el funcionario político acusado de haberle encargado tareas de inteligencia clandestina al espía Sancheta, pero además de haber financiado ese pedido con dinero oficial a través de pautas de la provincia de Buenos Aires. El dirigente camporista se presentó allí en los tribunales federales de Comodoro Pi, lo hizo ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Entregó su teléfono celular, su móvil, y este dispositivo va a ser analizado, pero además junto a otros 12 celulares que también fueron secuestrados durante el allanamiento en su domicilio y 11 computadoras portátiles. Al salir del juzgado junto a sus abogados, Conu Rodríguez argumentó que el día que se hizo el procedimiento él no estuvo porque había ido al médico. Pero atención, porque también Eduardo Guado de Pedro, el ministro del Interior, un referente muy importante de la Cámpora, pidió ser querellante en la causa.
Guado también se presentó ante el juez Martínez de Giorgi y en este caso la intención es sumarse como querellante allí a esta causa que está investigando el presunto espionaje ilegal a funcionarios, dirigentes políticos, periodistas. ¿En qué basa su pedido el ministro? Bueno, en lo que él llama trascendidos periodísticos. Él sería también una de las víctimas de este accionar ilícito. De esta manera, siendo querellante, si se acepta la posibilidad, sus abogados tendrán un acceso directo e ilimitado a esta causa. Volvió a subir el dólar en esta jornada de viernes a solo 5 ruedas de las elecciones presidenciales, no tanto como en el día jueves, en el día de ayer, pero volvieron a subir todos los dólares, el blue y los financieros. ¿Cómo cerraron hoy? El dólar blue subió 10 pesos, cerró 960 pesos, el contado con liquidación subió un poco más, cerró en 876 pesos y el dólar MEP cerró más arriba aún que el contado con liquidación, 881 pesos. Como te decía, queda la semana que viene todavía para aquellos inversores, ahorristas y empresas que buscan dolarizarse. Vamos a seguir viendo operativos y vamos a seguir viendo operativos justamente en la City de la aduana y de la Policía Federal. Como vimos hoy volvieron los operativos justamente en 3 cuevas del microcentro, 3 cuevas del microcentro que fueron allanadas por las autoridades. Lo que decía el juzgado federal que investigaba estos allanamientos es que encontraron máquinas para contar billetes y grandes sumas de dinero, de dólares, y que estos operativos no se hicieron en la causa del croata Ivo Rosnica, que está acusado de lavado de dinero para un cártel narco, el cártel de Sinaloa, sino en otra causa que se está investigando sobre presunta manipulación en el mercado paralelo para que subiese el dólar blue. Lo cierto es que el dólar, como te contamos, venía con una paz cambiaria, pero el jueves y hoy empezó a tomar envión de cara a lo que va a ser la última semana antes de los comicios, donde seguramente muchas personas van a intentar acudir al precio del billete estadounidense, como sucedió antes de la primera vuelta, donde vimos un dólar de pánico. Esperemos que en este caso no vuelva a suceder eso, pero seguramente habrá presión sobre todos los tipos de cambio. Leandro, pasa que estamos mirando con atención esta última etapa de lo que implica llegar al debate presidencial. En 9 días vamos a elegir presidente en la Argentina. Claro, miramos todos el dólar, pero ¿qué pasa con los precios? Hoy ya se conoció el dato de la primera semana de noviembre. Claro que este es un dato muy particular, que es el dato que da el propio Ministerio de Economía. Así es, el índice Rubinstein de inflación en la primera semana de noviembre arrojó una inflación del 2,3%. Es un dato a seguir en cuenta porque implica una aceleración con respecto a las últimas 3-4 semanas, donde siempre daba clavado un 2,2%. La primera semana de noviembre dio 2,3%, en los últimos 4 meses acumulados es un 9,2%, pero en esta primera semana de noviembre estuvo impulsado por subas por encima de este promedio general, por ejemplo en la carne, que subió un 3,8%, también en frutas y también en alimentos de almacén. Esos fueron los productos que más subieron en la primera semana de noviembre y aumentaron la inflación en ese periodo. Hablando de inflación, hoy hubo un anuncio importante que se esperaba con respecto a jubilaciones. La nueva fórmula de movilidad que corresponde para el próximo trimestre, para diciembre, enero y febrero para jubilaciones, arrojó un número por debajo de la inflación, muy por debajo de la inflación. Los jubilados van a ser perjudicados por este número. En diciembre van a tener un aumento de sus jubilaciones del 20,8%. Como te decía que está por debajo de la inflación que se vivió en el último trimestre, el gobierno decidió dar un bono de 55.000 pesos para las jubilaciones mínimas. Hay que decir que hace muchos meses el gobierno viene dando un bono para las mínimas para paliar justamente una fórmula de movilidad que corre muy por detrás de la inflación. Ahora, ¿cuál es el dato saliente? Mientras en los últimos trimestres el gobierno daba el bono por 3 meses, es decir, los bonos se cobraban durante 3 meses el mismo bono, ahora lo anunció solo para diciembre y supeditó los bonos de enero y de febrero a que sea el propio gobierno el que se imponga en las elecciones, es decir, que Massa sea electo como presidente. De esta forma el gobierno metió a las jubilaciones en el medio de la campaña electoral a solo 7-8 días de las elecciones presidenciales. Bueno, Leandro, nosotros hemos hablado acá de distintas variedades de tipo de cambio, el dólar Fernet, hemos tenido usos horarios particulares, distintas variedades para las cotizaciones. ¿Tenés un nuevo uso horario? ¿Qué es esto de las horas Shin? Contanos. Sí, podríamos decir el dólar Shin, si forzamos un poco la comparación Tonic. que venimos haciendo. ¿Tonic? No sé. Ah, bueno.
Pero justamente son las horas que tenés que laburar para comprar bienes e insumos básicos para tu vida, como en este caso la vestimenta. ¿Cuántas horas tenés que trabajar para comprarte un jean? Bueno, un estudio de la consultora Focus Market arrojó que en Argentina es el segundo país de América Latina donde tenés que trabajar más horas justamente para poder comprarte un jean. El ranking es bastante elocuente. En Venezuela tenés que trabajar 2.400 horas para comprarte un par de pantalones. En la Argentina 111 horas para comprar un jean. En Brasil, la mitad que en Argentina, 58 horas. Y en Chile, menos de una cuarta parte, 21 horas para comprarte un jean. ¿Qué revela este cuadro? Que el salario mínimo en Argentina en dólares medido en dólar blue es de $146, es decir, es un salario mínimo bajísimo. Esto revela que la devaluación del peso y la inflación produce una erosión enorme del poder adquisitivo de los salarios y que por eso insumos y bienes que son comunes para cualquier persona, en Argentina ya casi parecen un lujo. Tenés que trabajar 111 horas para comprarte un jean, o sea, es una locura. Cayó la mafia que se hacía llamar hentai. Están acusados de ser los autores de las amenazas en las estaciones de trenes. Se trata en principio de un conjunto de jóvenes que quedaron detenidos por ser responsables de por lo menos 30 amenazas de bomba que estaban dirigidas a estaciones ferroviarias, pero también a la Casa Rosada, al Congreso Nacional, a la Cámara Nacional Electoral y a distintos colegios, distintas instituciones educativas y a la sede de campaña de Unión por la Patria, que estaba, por supuesto, preparándose para las elecciones del próximo 19 de noviembre. Se esperaba que hablara, pero finalmente no declaró. Julio Chocolate Rigó, el puntero de la provincia de Buenos Aires, pues fue capturado con 48 tarjetas de débito que se suponía pertenecían a distintos empleados de la legislatura bonaerense. Mientras sacaba plata de los cajeros, se negó a declarar al ser trasladado hoy a los tribunales de La Plata. La citación de Rigó, que es investigado por presunto fraude y asociación ilícita, fue pedida por la fiscal Bettina Lacchi. Ahora se espera conocer el resultado de sus teléfonos. Un conductor que había tomado alcohol perdió el control del auto y terminó arriba de la plaza a pocos metros del obelisco. Este accidente ocurrió pasadas las 2:30 de la mañana, alrededor de las 2:45. El test de alcoholemia, obviamente, sí, era altísimo. Tenía 1.14 gramos por litro de alcohol en sangre. Esto pasó 9 de julio y Corrientes, Plaza de la República, como te contábamos, allí en plena zona céntrica. El auto terminó subido allí a la plaza, donde 3 personas se salvaron de milagro. Si los hinchas de Boca Juniors esperaban tener días tranquilos después de la derrota por la final de la Copa Libertadores, lamentablemente deseo que así sea, pero debo informarles que no los van a tener. Siguen los dardos cruzados entre Juan Román Riquelme y Mauricio Macri por la presidencia del club, con Andrés Ibarra en el medio, después de que sea confirmada la vicepresidencia o al menos la presencia en la lista de Andrés Ibarra por parte de Macri y las palabras, ¿no?, poco ofensivas por parte de quien fue presidente de la Nación para con Juan Román Riquelme, que no tuvo ningún tipo de resquemor en contestarle y dio su debida respuesta en el cargo de vicepresidente Xeneize y como máximo candidato del poder político actual en Boca a la próxima presidencia. Porque ustedes vivieron los 5 años más grandes de su vida. ¿Y de quién? Si no decís esto, porque si no decís esto parece que fueron una maravilla, ¿se entiende lo que digo? Sí. Te ocultan todo. Y por eso te repito que nos entregaron el club con deuda. Ahora, entonces, vos decime si tenés memoria que te gusta el fútbol, si alguna vez te presentaron el balance en la web para que lo mires de punta a punta. No. Bueno, nosotros lo hacemos. Es que por eso te estoy diciendo que para el hincha es una elección muy simple. Claro. Va el 2 de diciembre y tiene que decidir
seguimos siendo un club de fútbol, que es lo que somos desde chiquito, que me hizo hincha de Boca mi abuelo, mi abuela, mi papá, mi mamá, el vecino. ¿Seguimos siendo hincha de Boca o dejamos que esta gente use el club para hacer política? Esta es simple. Crudas las palabras de Juan Román Riquelme, que ahora en diciembre tendrá su parte final de campaña y verá cómo contrarrestar las cosas que suceden en base a los resultados. Pero bien dijo, es un club de fútbol y además de todo es un club social con el apoyo de todos y cada uno de los hinchas para con uno u otro candidato. El que sí contó con el apoyo de uno y otro, de los dos fenómenos como lo son Zinedine Zidane y Lionel Messi, fue Enzo Francescoli. Otro grande, quizás no al nivel de ellos, pero sí un enorme futbolista que estuvo a la altura de las circunstancias con la camiseta de River Plate y también con la de Uruguay, donde disputó un mundial, el de México 86, también estuvo presente en Italia 90 y fue campeón de América aquí en Argentina. Pero, amén de esto, que se junten Zidane y Messi, dos de los 5 mejores futbolistas de la historia, al menos para lo que es la Federación Internacional de Fútbol Asociado, y hablen de vos, debe ser mágico. Por eso mismo, Enzo dio su respuesta. Es Zidane, estamos hablando de Cosas Zidane. locas, sí. Era su ídolo y que según él aprendió muchas cosas de mí, como le dije, y en la realidad, si las aprendió me enorgullece, pero las mejoró muchísimo también. La señora después cuenta que él dormía o iba a concentrar con mi camiseta o lo usaba de pijama. ¿Esperabas un ciclo como el que finalmente tuvo Marcelo en River? No, bueno, cuando vos tomás una decisión de elegir a alguien, creés que va a funcionar. Ahora, de la manera que funcionó y con la rapidez que funcionó ese River, para mí fue uno de los mejores River que jugó. Cuando volvamos de la pausa, vamos a hablar de política. Estamos muy cerca del debate presidencial y también de la elección a presidente. Y todos juegan. Los candidatos a esta hora hacen los deberes para estar listos para afrontar ese debate presidencial. Ese tema y más cuando sigamos con más noticias a las 20:30. Massa o Milei, 9 días, solo 9 días para que todos definamos quién va a ser el próximo presidente de la Argentina. Y esta vez va a ser en un balotaje, donde la presidencia se puede llegar a lograr por un solo voto. Hoy fue un día de deberes para Javier Milei por un lado, para Sergio Massa por el otro, para preparar las estrategias con las que se van a presentar el próximo domingo en el debate, que por supuesto tiene ejes temáticos que fueron acordados con la Cámara Nacional Electoral y obviamente con los equipos. Por eso los vamos a escuchar hablar de economía, de relaciones de la Argentina con el mundo, también de educación y de salud. Habrá otro bloque donde se va a hablar de producción y trabajo, de seguridad, de derechos humanos y de convivencia democrática. Obviamente no van a hablar solos, si bien esta vez van a tener más posibilidades de interrumpirse, hacer preguntas, desplazarse por escena, habrá moderadores. Y en este caso van a ser los periodistas Luciana Geuna y Pablo Viña, y en otro bloque Erika Fontana y Antonio Laje. Tendrá unas curiosidades cuando comience este debate, que se espera que tenga entre 40 y 50 puntos de rating. Bueno, veremos todos qué es lo que pasa. Lo que estás viendo ahora es una suma de alianzas. Es la diputada nacional Natalia de la Sota, que forma parte ahora de los candidatos que respaldan a Sergio Massa, pero que hasta hace pocas semanas formaba parte del equipo del gobernador cordobés. Por supuesto, estamos hablando de Juan Schiaretti. Natalia es hija de José Manuel de la Sota, del Gallego, y es diputada nacional. Camina a las distintas provincias, en ese caso Misiones, junto a Sergio Massa, e impulsa allí la posibilidad de tener políticas proactivas de la mano de Unión por la Patria. Atención a la interna que se viene en el radicalismo. El próximo diciembre habrá que elegir nuevo presidente. Y ahora estabas viendo a Gustavo Valdés, el gobernador de Corrientes, a Guillermo Franco, su nombre fuerte del Armado de la Libertad Avanza, y por supuesto a Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque están buscando los referentes de la Libertad Avanza que el gobernador de Corrientes tenga un respaldo explícito, al igual que el gobernador electo de Mendoza,
hacia Javier Milei. Bueno, el expresidente Mauricio Macri es el que viene trabajando sobre Valdés y también sobre el mendocino Alfredo Cornejo para conformar un radicalismo que le dé batalla a la alianza estratégica que hoy tienen, por un lado, Gerardo Morales y también Martín Lustó, que ya tienen una mirada crítica a la jugada política de Macri, Patricia Bullrich, de respaldar sin consenso en Juntos por el Cambio a la fórmula de Javier Milei. Y hablando de respaldos y de estrategias, le agradezco esta noche a este dirigente sindical, referente del sindicalismo clasista, muy combativo, un hombre de la izquierda, que es Rubén Sobrero, dirigente ferroviario, dirigente de la Unión Ferroviaria, que esta noche tan brava, está aquí con nosotros. Pollo, como lo conocemos todos, vos tomaste una decisión que nos sorprendió a muchos porque has tenido una conducta y una militancia muy fuerte siempre dentro de la izquierda en la Argentina. Pero esta vez te posicionaste de cara al balotaje de una manera muy particular. ¿A quién respaldás y por qué? No, y la sigo teniendo. Nosotros vamos a un balotaje distinto, entre dos candidatos que son malísimos. Son, la verdad, si uno quisiera elegir los peores candidatos, son estos. Obviamente, Massa, ya vemos, ustedes mostraron los números, ¿para qué voy a ahondar más en ese tema? Ahora, el problema que nosotros vemos en este balotaje, que de la vereda de enfrente hay alguien que es mucho peor. Un negacionista de la dictadura, un hombre que va en contra de los derechos de las mujeres, una persona que te plantea que está bien vender órganos, un fascista que reivindica el robo de bebé, que te dicen que no fueron 30.000 desaparecidos, que dice que está bien contaminar los ríos, que dice que está bien armarse, que le dice a los Calpars que cuando él sea presidente va, en nombre de la libertad, va a hacer una consulta para ver si los Calpars quieren ser ingleses o argentinos. Entonces, eso es matar nuevamente a nuestros soldados. Ante ese panorama, nosotros lo que hemos discutido dentro de la izquierda socialista, hicimos un plenario, varios plenarios, y planteamos que le vamos a dar un apoyo crítico a Massa. ¿Esto qué significa? ¿Que lo vamos a apoyar? No, bajo ningún punto de vista. ¿Y en el momento de votar qué significa? Lo vamos a votar críticamente. Pero no le vamos a dar ningún respaldo político porque no confiamos en él. ¿Fue tibio el comunicado de Bregman? Porque no tuvo ella la postura que vos decís. Jamás vas a escuchar de mí hablar mal de Miriam. Estas discusiones las estamos haciendo hacia adentro. Yo no comparto esa postura, como no lo comparte tampoco el 80% de los votantes del Frente Izquierda. Por eso es que estamos llamando a este voto crítico. ¿Qué les digo? 6 menos 2 minutos voy a ir a votar, lo voy a votar, y 6 y 1 minuto voy a plantear nuevamente que soy opositor a este gobierno. Y a mí me van a ver al frente de todas las luchas como lo hice siempre. Porque la verdad, si nosotros seguimos manteniendo las relaciones con el Fondo Monetario Internacional, si seguimos manteniendo que las leyes de entidades financieras permiten que todos los años haya una fuga de capitales de 25.000 millones de dólares, evidentemente estás gobernando no para el país, sino que estás permitiendo que cada 3 meses venga una misión del Fondo Monetario Internacional y a vos te diga qué es lo que podés hacer y qué es lo que no podés hacer. Pero entonces, eso es más. Está el punto último para decir, es este candidato y no el otro. El fascismo. Ese es tu detonante. Sí. Ajá. Yo no puedo permitir que en mi país lo gobierne un fascista. Un fascista que dice que nosotros somos una mierda, que nuestro país es una mierda. Un fascista que, como dijo Cecilia Pando, no sé si lo llegaste a saber el video, es muy, muy esclarecedor. El gobierno se enfrenta a una situación complicada, que es cierto, va a haber en la calle mucho movimiento social. ¿Qué significa eso? Los despidos en el Estado, que ya sabemos que van a haber, y vamos a necesitar de las fuerzas del orden para que haya paz en la República Argentina. Para eso hay que liberar a los genocidas, no dice genocida, dice a los comandantes de la fuerza, para que hagan otro acto heroico, igual que lo hicieron en el 76. ¿Qué te están diciendo? Yo con Massa
me voy a seguir peleando, seguramente me puede echar del trabajo o me puede sancionar, o el otro me va a hacer desaparecer. ¿Hablaron con la CGT para tratar de tener una posición en común? No. No. La CGT durante estos días estaba instando al candidato Milei a fijar una posición respecto de lo que es la política laboral, la política de empleo, el hecho de mantener o no la actual legislación laboral. Si bien es cierto que cada convenio tiene la particularidad de ser negociado, estaban buscando una declaración política. ¿Ustedes no buscan eso? No, mira. La pregunta es ¿por qué existe un Milei con tantos votos? Porque pensar que la gente es estúpida es equivocado. O pensar que la gente no entiende nada o que se vino de ultraderecha es equivocado. ¿Y tu hipótesis cuál es? La hipótesis que tengo yo es la que creo que tiene todo el mundo. Si vos en 40 años de democracia, lo único que conseguiste como trabajador es mayor desigualdad social, más pobreza, más humillación, más inseguridad, ¿por qué no iba a aparecer un Milei? Por ejemplo, la charla que tuve con una amiga mía, que un militante peronista que vota siempre a la izquierda o al peronismo, y me dice que iba a votar a Milei, le digo, pero vos estás totalmente loca. Dice, mira, pues yo, calle de tierra, vivo en calle de tierra, no tengo cloacas, no tengo gas, tengo que comprar una garrafa. Voy a tomar el colectivo acá a 2 cuadras, ya 3 veces me robaron, 2 veces me cagaron a palo. Los chorros vienen acá a 4 cuadras, pasa el patrullero, va, le cobra para que sigan robando. Aquel y aquel venden falopa. ¿Vos te crees que el intendente no lo conoce? Sí, claro que lo conoce. ¿Y vos crees que vote eso? Y bueno, sí, está bien, eso es un problema municipal, que esto y lo otro, pero estás contra los derechos de trabajar. Hace 3 años que no tengo laburo, ¿de qué derecho de laburante me estás hablando? Claro. Eso es una realidad que existe. No le dio respuesta el peronismo, ni le dio respuesta... Es que el peronismo es un movimiento acabado. Yo con todo y le pido perdón a todos los peronistas, no a los dirigentes son una basura, a los militantes, al simpatizante, fuerte al votante. Lo que recién dijiste, ¿eh? Sí. Es más, ¿vos te crees que la CGT no es parte del problema? ¿Te crees que los insaurraldes que tiene el peronismo no son el problema? Que vos ves dirigentes gremiales que son multimillonarios cuando sus laburantes cobran por debajo de la línea de la pobreza. ¿Vos te crees que eso en algún momento no se iba a facturar? Ahora, guarda. Sí, pero de ahí a tener la afirmación, vuelvo sobre el punto, ¿no? Vos decís, el peronismo está acabado, pero la gente lo vota. Y a la izquierda no tanto. Fue la votación más baja que tuvo el peronismo en su historia. Es cierto, pero la izquierda no superó el hándicap de votos tampoco. No nos van a votar, quédate tranquila. Bien. Porque lo único que nos puede criticar a nosotros es eso, pero nosotros vamos a estar en el lugar donde nos ponga la sociedad. Si nosotros participamos de la democracia, tenemos que aceptar las reglas que te pone la democracia y tenés que aceptar lo que dice el pueblo. Si el pueblo no dice a nosotros, bueno, ustedes sacaron un 4% en la provincia de Buenos Aires, yo tengo que aceptar eso. Trataré de mejorar para sacar más votos. Claro. Y lo vamos a hacer. ¿Por qué acabado, decías, el PJ? Y sí, es un movimiento que no te puede dar ninguna respuesta. Sus dirigentes no tienen nada que ver con los trabajadores. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, cualquier dirigente de la CGT con los laburantes? Rubén, hay un consenso, por lo menos entre los 2 candidatos que quedaron, que va a venir un ajuste. Sí. ¿Cuál va a ser el plan de lucha de la izquierda? Y si va a ser el mismo con Massa que con Milei, porque tal vez los ajustes son distintos también. No sé cómo van a ser, pero yo voy a estar en la calle. ¿Con los 2? Con mis compañeros. Vamos a salir a enfrentar la privatización del ferrocarril si gana Milei, y si gana Massa vamos a salir a enfrentar las terciarizaciones. ¿Y tiene algún efecto salir a la calle? Porque te digo por lo siguiente, mucho del votante de Milei está cansado de los piquetes también. Hay como una sensación de época, ¿no? Con respecto a los piquetes. ¿Se logra algo cortando la calle? Yo no estoy hablando de cortar las calles, yo estoy diciendo de salir a enfrentar medidas. Por ejemplo, el votante de Milei que vota, porque el votante de Milei no es un votante ideológico, que ahí hay una confusión. El votante de Milei lo que vota expresa la bronca que tiene. El votante de Milei cuando le digan vas a tener que pagar el colegio, ¿se la va a bancar? Claro. El votante de Milei cuando tenga que ir al hospital público y le diga tenés que pagar, ¿se la va a bancar? Cuando quede en la calle el que votó a Milei, bueno, en nombre de la libertad, carajo, acepto quedarme en la calle. ¿Y por qué te parece que en tantos barrios populares, en las clases bajas, prendió tan fuerte el discurso de Milei? Porque hay mucho voto de Milei ahí. Por lo que te comento. ¿Por qué no le irían a votar cuando vos ves el desastre que están haciendo? Es más, Milei es producto al peronismo, al PRO, a los radicales, a todos los que gobernaron.
No lo dudes. ¿Y por qué te parece que Milei en la campaña confrontó más con el radicalismo y la izquierda que con el peronismo? No, son estrategias electorales, eso. No sé, cae en la cabeza un psiquiátrico, no lo sé. ¿A qué te referís con el tema de estar en la calle a partir de un hipotético gobierno de Javier Milei? ¿A hacer cortes, a ir a la Plaza de Mayo, a hacer movilización? Eso lo deciden las asambleas en el gremio. Vos sabés que yo tengo un gremio democrático. Sí. Yo no decido, son mis compañeros. Ahora, yo lo que te puedo asegurar es lo siguiente. Milei plantea privatizar los ferrocarriles. En cuanto toque un laburante ferroviario, nos va a encontrar a nosotros en la calle, defendiendo a los laburantes. ¿Y con qué crees que se van a encontrar ustedes de parte del nuevo gobierno? Y con la policía, cagándonos a tiro. Eso lo tengo re claro. Es muy alto el precio, ¿no? Sí. Del conflicto, digo, la conflictividad. Por eso es que hay que evitar. ¿Vos te imaginás una persona como la vicepresidenta de Villarroel al frente y siendo la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, alguien que reivindica vida? Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de la Nación. Sí, bueno, pero le va a dar la potestad del manejo de las fuerzas a Villarroel. A través del Ministerio de Defensa. Claro. Bueno, ¿Vos te imaginas? Eso es defensa, seguridad e inteligencia. Claro, ¿vos te imaginas esa señora con poder? ¿Cómo la imaginas vos? Es una fascista. ¿Cómo te crees que va a ser? Ya lo vivimos en la Argentina. Yo puedo entender que un pibe de 20 años que lo vota no entienda de lo que estamos hablando, porque uno cuando no lo vive, pero nosotros que lo vivimos, ¿qué es lo que vamos a descubrir? Pero hay mucha gente que lo vivió y sin embargo lo elige. Yo entiendo el que tiene entre 16 años, a ver, los últimos 17 años los gobernó el peronismo, salvo el interreño de Juntos por el Cambio, ¿no? 4 años. Y hay una parte que la sociedad no logró tener las respuestas que buscaba. Entiendo ese segmento de chicos muy jóvenes, pero ¿por qué lo votaría Milei gente más grande y lo vota con convicción y con gusto además, ¿no? Yo no creo que sea con convicción, yo creo que es con bronca. Con bronca. Con mucha bronca. Obviamente, a ver, vos tenés una fuerza que es grande, porque tiene varios millones de votos, vos tenés de todo ahí. Vos tenés un sector ideológico, por ejemplo, Villarroel hizo un acto ahí en Palomar, en un barrio militar que hay entre la base aérea y el colegio militar, donde todos los que estaban ahí eran militares, y la consigna era, vamos a correr los zurdos como en el 76. La familia se llaman. La familia militar. Vamos a tener que enfrentar eso. Yo lo viví en el 78. Yo militaba en la JTP en esa época. Yo vi cómo mis compañeros desaparecían por un boleto estudiantil, por un reclamo de un boleto para los chicos. Pero vos yo lo viví. Que hay plafón social para generar un escenario, no te digo de represión, porque la represión hasta cierto punto forma parte de lo que es la convivencia democrática, hasta cierto punto. Pero desaparecer personas después de lo que vivió la Argentina, ¿te parece que es una cuestión? Yo por las dudas no me voy a arriesgar. ¿Perdón? Por las dudas no me voy a arriesgar a hacer la experiencia. Yo ya sé qué son ellos, ya sé cuál es su pensamiento. Después, obviamente... El antídoto es el voto, entonces. El antídoto es el voto y es evitar de que... A ver, ¿vos te crees que a mí me causa ninguna gracia votarlo Massa? A mí no me causa ninguna gracia, lo voy a votar con la nariz tapada, como van a hacer millones de argentinos. Claro. Pero ¿es eso o tener enfrente un fascista? No podemos arriesgarnos a eso. Rubén Pollo Sobrero, te agradezco mucho esta conversación esta noche. ¿Están todos los gremios clasistas en tu misma línea o hay algunos que van a ir al voto blanco, al impugnado, o por ahí sorprenden, votan a Milei? Uno nunca sabe, ¿no? No. Una cosa son lo que han planteado algunos compañeros dirigentes, que los respeto, porque no voy a entrar en un debate con ellos, porque son mis compañeros que cuando yo salga con uno o con otro lo voy a tener al lado. Claro. Los respeto total. Y otra cosa es el militante de izquierda. El militante de izquierda va a ir en el mismo sentido que lo estamos planteando nosotros, y no es que es un deseo, es lo que hemos comprobado hablando con todos. Bien. Pollo, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Leandro, seguimos hablando de economía, ¿sí? Sí, hoy y mañana en Costa Salguero se está llevando a cabo la LabitConf, que es la conferencia de criptomonedas y blockchain más importante de América Latina y la más antigua de la región. Y allí se están discutiendo muchas cosas, no solo vinculadas sobre Bitcoin, sino también sobre criptodólar. Por ejemplo, un dato interesante que me contaban hoy es que este año 2023, con la tensión electoral y la necesidad de los distintos
las distintas personas de sacarse de encima los pesos, subió un 1100% la cantidad de compra de dólar cripto, fundamentalmente en la fecha de las primarias, de las PASO y también en la primera vuelta. Ese fenómeno lo vamos a seguir viendo los próximos días, la próxima semana, antes de la segunda vuelta, antes del balotaje. Pero fue interesante porque en la LabitConf hay una audiencia joven, tecnológica, mucha de ella es libertaria. Los libertarios jugaron de local hoy en la LabitConf. Y eso se vio en distintos paneles que estuve presenciando. Hubo uno donde habló Diana Mondino, la eventual canciller de Javier Milei. Estaba rodeado por otros economistas liberales que hemos entrevistado acá en el programa, Agustín Echevarne, Fausto Espotorno. Y allí Mondino explicó cómo sería el plan de dolarización. No le puso la palabra dolarización. Dijo que será una competencia de monedas y que el gobierno de Milei, si es electo, hará lo más rápido posible eliminar el curso forzoso del peso. ¿Qué significa esto? Que no sea obligatorio que todos los contratos de la economía argentina sean formulados en pesos. Esto significa que vos podés hacer un contrato, Silvina, en dólares, como también podés hacer un contrato en Bitcoin, o hasta podés hacer un contrato en algún activo financiero que siga el precio de la soja, por ejemplo. Pero, a ver, Leandro, yo tengo esta duda. Viste que miro insistentemente la Constitución Nacional, el marco normativo de la Argentina, y más allá de cualquier discusión, la Constitución habla de que la moneda legal para cerrar los contratos es el peso. De hecho, se han dado pleitos. Vamos a tribunales y cuando vas a tribunales, en realidad lo que te dicen, señorita, señor, los contratos son en pesos en la Argentina. ¿Eso no aparece la posibilidad de generar un cambio en el texto de las leyes? Bueno, Mondino ahí fue muy crítica con los jueces. Mondino dijo la principal traba en Argentina para que haya competencia de moneda son los jueces, que cuando fallan te obligan a pagar en pesos al tipo de cambio oficial. Fue una crítica bastante fuerte de justamente una de las referentes que está autorizada a hablar porque supuestamente es de las más moderadas y de los referentes más formados de la Libertad Avanza. Así que ellos llamó la atención. Pero en todo momento utilizó la tribuna de la LabitConf como tribuna proselitista. Llamó corruptos a las autoridades del Banco Central, le pidió a la gente que estaba ahí que salga a fiscalizar el domingo 19 de noviembre y volvió a defender este proyecto de Javier Milei de competencia de monedas. ¿Qué sucedió cuando terminó de hablar Diana Mondino? Fue interesante porque terminó ese panel que era súper libertario y que hizo que la gente aplaudiera y se levantara y festejara. Y vino otro panel que estaba integrado por una sola persona, Carlos Maslatón. Todos sabemos que Maslatón en su momento estuvo con Milei, pero que ahora apoya a Massa. Claro. Milei se subió al escenario y empezó a cuestionar la dolarización. Dijo que eso de la competencia de monedas es una pavada porque dice siempre hubo competencia de monedas, la gente transacciona en la moneda que quiera, aunque no sea legal. Él utiliza mucho la palabra barrani, ¿viste? Yo puedo pagar a alguien en dólares, aunque no sea legal. Y también criticó algo interesante que dice que bueno, que no hay dólares para dolarizar. Dice, no solo son los billetes, los pesos que hay en la calle, también están los depósitos de los ahorristas en dólares, pero fundamentalmente el déficit cuasificable del Banco Central. ¿De qué hablaba? De la bola del ELIX, que son 24 billones de pesos y que para dolarizar primero las tenés que rescatar y tenés que tener los dólares para rescatar esos pesos. Acto seguido lo que hizo Maslatón cuando le preguntaron por los proyectos de Massa, le preguntaron por el peso digital y sorprendió ahí Maslatón. ¿Por qué sorprendió? Porque dijo, yo estoy en contra del peso digital que propuso Massa. Es lo más comunista que hay, dijo. Yo le expliqué a Massa lo que era el Bitcoin y creo que él pensó qué bueno que estaría que este Bitcoin fuera emitido por el Estado. Y de ahí dice que surgió el proyecto del peso digital. Bueno, la gente jugaba de visitante, Maslatón. La gente, un tibio aplauso ante sus palabras, pero estaba más con los referentes libertarios. Bueno, Leandro, muy valiosa toda esta data, toda esta información, porque ahora no solo pensamos en la economía y las finanzas, sino también en los equipos técnicos judiciales del candidato Javier Milei. Un gran tema para seguir. Muchas gracias. A vos, Silvina. Tenemos que hablar de lo que está pasando en la provincia de Tierra del Fuego, porque ayer al mediodía un foco de incendio se salió de control y ya se quemaron más de 1.700 hectáreas. Eso está ocurriendo en una estancia que pertenece al ejército argentino, son más de 10.000 hectáreas y como les decía recién, casi el 20% fueron alcanzadas por las llamas en las últimas horas, sobre todo durante la mañana de hoy, donde las ráfagas de viento del oeste estuvieron alcanzando velocidades que superaban los 100 km/h, como saben bien, en el extremo sur de la Patagonia.
Patagonia prevalecen las condiciones muy ventosas y cuando una llama se sale de control se extiende de forma rápida, sobre todo en esta primavera donde ellos vienen teniendo una condición de sequía. Llovió y nevó muy poquito en este invierno, que es la estación húmeda en la provincia de Tierra del Fuego, entonces condiciones favorables. Se elevó en las últimas horas a un nivel amarillo de alerta ante este foco de incendio y eso hizo que la provincia disponga de un avión hidrante para tratar de combatir ese foco de incendio. Y desde Tierra del Fuego vamos a hablar de lo que está ocurriendo en todo el planeta debido al cambio climático, porque por el cambio climático estamos viviendo los últimos 12 meses son los más calientes en 125.000 años. Y eso es un spoiler de lo que se va a presentar en un trabajo de investigación a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en unos 15 días en Dubái. Y ese informe hizo un punteo, pero en resumen les cuento, 1 de cada 4 personas en todo el mundo, eso representa casi 2.000 millones de personas, enfrentó olas de calor extremas y peligrosas impulsadas por el cambio climático en ese periodo de 12 meses. A lo largo de ese año, el 90% de las personas, representa 7.300 millones de personas, experimentaron al menos 10 días de altas temperaturas que el cambio climático hizo significativamente mucho más probable. La corriente del Niño está contribuyendo, pero muy poquito en comparación a lo que lo hace el cambio climático, y el récord anterior del periodo de 12 meses más cálido era de 1,29 grados de desvío positivo respecto de todo el periodo entre el año 2015 y 2016 y fue superado en estos 12 meses que les cuento con un desvío que superó el 1,5 grados. Realmente muy preocupante. Se van a reunir científicos y políticos de todo el planeta para ver cómo pueden tomar políticas de Estado en todos los países para poder reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Y estamos siguiendo muy de cerca el proceso que va a conducir a que el próximo domingo finalmente Sergio Massa y Javier Milei se encuentren en este que va a ser el último debate presidencial. Cuando consultamos a distintas fuentes nos dicen, este no va a ser un debate más, va a ser decisivo en algunos casos para transcurrir la última semana antes de la votación a presidente con algunas cosas más claras. ¿Será así o no? Bueno, voy a saludar esta noche al periodista y analista Daniel Vilota. Daniel, qué gusto que estés acá en Noticias a las 20:30. Buenas noches. Un hombre que conoce la política muy bien, pero en particular todo lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué esperás de ese debate del próximo domingo? ¿Cómo te va, Silvina? Gracias por la invitación. Mira, en realidad estamos en un momento, ya viene ocurriendo en el mundo, probablemente lo estamos viviendo más en la Argentina, donde este tipo de debate termina definiendo mucho voto indeciso. Probablemente esto tiene que ver con dos fenómenos. Por un lado, el global, cierto desprendimiento de la opinión pública de su condición de ciudadano, y por otro lado, en nuestro caso particular, una gran apatía por la política en la medida que en todos estos años probablemente la sociedad no se sienta satisfecha con la respuesta que recibe de la dirigencia. Ahora, ¿vos pensás Así que probablemente... Sí, Silvina. No, termina la respuesta. Probablemente lo que veamos ahí sea una gran definición de lo que por ahora marcan los sondeos. Tampoco es un gran espacio de indecisos. Estamos hablando de 4 o 5 puntos, según los últimos trabajos que pudimos ver esta semana, y que probablemente, sean fundamentales para saber cómo termina esta segunda vuelta. Bueno, me parece muy interesante ver quién encuentra el talón de Aquiles de quién, cómo lo explota y con qué tema, ¿no? Puede llegar a prenderse o a generarse algún tipo de diferencia, sobre todo porque hay una discusión en este momento entre los politólogos entre lo que es el voto racional o el voto emotivo. Si vas a ir a votar con bronca, con hambre, con miedo o con esperanza. A ver, tenemos pocos antecedentes de una elección así, sobre todo porque el partido de Milei es un partido realmente estructurado, no diría que de urgencia, pero de una forma un poco precaria hace muy poquito tiempo. Sin embargo, hay algo que en el contexto que cité antes, una gran apatía, una falta de creencia en la política, está pesando aparentemente a favor de Milei. Y es un atributo muy difícil de incluir en la política, pero Milei encuentra la ventaja de ser el nuevo. Es decir,
de no aparecer como responsable, teóricamente, de este momento que estamos viviendo aquí, algo que a Massa le va a costar explicar, no solo por la continuidad entre él y el gobierno de Alberto Fernández, sino porque en esos términos yo diría que es un protagonista con una gran línea de continuidad en los últimos 10 años de la política argentina. Es nuevo, pero no es un nuevo más, Daniel, ¿eh? Milei es nuevo, pero no es un nuevo más. Es un personaje muy particular, con posiciones disruptivas, y nuevo, pero acompañado por una candidata como Victoria Villarroel, que está muy emparentada con un pasado muy doloroso del país. Es un tema muy controversial el de Villarroel, pero también es un tema que ojalá la Argentina, fuera de este debate o de esta coyuntura electoral, pueda abordar, porque probablemente hay un debate ahí muy sensible, complejo, que lamentablemente a veces queda un poquito simplificado. Un tema es reivindicar a la dictadura, hasta ahora por lo menos en las últimas apariciones públicas no fue lo que hizo Villarroel, y otra cosa es reclamar para quienes tienen que ver con la dictadura todavía, o con los juicios de la verdad y la memoria, un juicio justo. Hay al menos 2.500 uniformados con prisiones preventivas y sin condena firme. Esto hace que mucha gente mayor, porque obró en la dictadura, 1976, esté muriendo en la cárcel. Y la verdad que sería bueno que después del juicio político a las juntas, vayamos a un juicio más equilibrado, donde los que van a juzgar a quienes fueron victimarios no conviertan ellos también en víctimas, es decir, violen el derecho para hacer eso. Hay una preocupación sobre eso, y ojalá en algún momento fuera de esta coyuntura comience a arreglarse. Quiero decir que esas personas, si merecen ser condenadas, tengan una sentencia, no que estén en un limbo. Hola Daniel, te saluda Leandro Dario, ¿cómo estás? Hay una vieja máxima que dice que los casos de corrupción tienen un impacto electoral en épocas de crisis económica. ¿Por qué te parece que en la primera vuelta el caso de Insaurralde y el de Chocolate Rigó no tuvo un mayor impacto en las elecciones, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la nacional? Porque me parece que la gente está preocupada por otra cosa, que la corrupción ya no pega como pegaba en otras crisis. Si vos ves el resultado de Lomas de Zamora, hay una mejora importantísima de Sergio Massa de casi 15 puntos entre la PASO y la primaria. Y esa diferencia anterior estuvo vinculada a que los intendentes, temerosos del bajo caudal de votos de Massa, se lo confirmaron cortándole boleta. Sí hay un efecto del caso Insaurralde, que no es en la opinión pública, pero sí en el resto de los intendentes. Yo creo que hay un antes y un después de Insaurralde. El antes es el corte de boleta en la PASO y el después es que ya no le cortaron boleta. Probablemente porque muchos intendentes sospechan que detrás de la caída de Insaurralde estuvo Sergio Massa. ¿Y cómo podemos seguir esa hipótesis, ese camino, ¿no? Ese andarivel? Porque a ninguno de nosotros, periodistas, nos cierra el tema de que la noche a la mañana haya surgido este tema de la señorita, el viaje, que haya trascendido, que esa chica haya dejado elementos de prueba en una causa, en una investigación, demasiado a la vista. ¿Pensás que lo de Chocolate es lo mismo o es una devolución de gentilezas? A ver, caso Insaurralde. Evidentemente Insaurralde vivía de un modo donde esto que apareció como un golpe de efecto en la opinión pública no era conocido por las grandes audiencias. Algo ocurrió, probablemente se cayó la protección que Insaurralde gozaba y que le permitía viajar, como ahora está muy claro, siempre al exterior, no sabemos con quién, y llevar una vida que, puesta en el primer plano, es muy difícil de justificar. El caso Rigó tiene la causa judicial, un ribete que me llama muchísimo la atención, del que nadie se esté ocupando, porque la primera denuncia la hacen 2 guardias urbanos municipales, es decir, 2 empleados de La Plata, que llegan a Rigó por la supuesta denuncia o advertencia de una transeúnte. Ahora, muy curioso, Silvina, ni los guardias municipales, ni la policía, ni la justicia ha ubicado nunca a esa señora. Quiero recordar que Alac, Julio Alac, ministro de Justicia de La Plata, recién electo intendente, tuvo una disputa electoral muy dura con Garro. Otra sospecha es que Garro, que probablemente en esta hipótesis conocía muy bien esa maquinaria supuesta de financiamiento ilegal de la política, tiró de un piolín probablemente preocupado por el resultado que finalmente tuvo, y es que fue derrotado en las elecciones.
Ahora, es interesante ver cómo esto no aplica o no tiene rebote si no es en la vida partidaria y no le importa al electorado. ¿Qué le importa a la gente entonces en el momento de votar? Y sobre todo en Buenos Aires, ¿no? Que es un país dentro de la Argentina. Dos momentos. No es que a la gente le caiga bien o al votante histórico del peronismo soporte con estoicismo que Insaurralde pasee en yate por Marbella. Tiene otras urgencias. En algunos sectores es el hambre. Sin embargo, fíjate, Silvina, que aparece la figura de Milei, más allá de todo lo controversial, disputándole en la periferia el voto a Insaurralde. Toda la zona de Cuartel Noveno, en el partido de Lomas de Zamora, concentra el 40% del electorado. Milei, sobre ese 40%, obtuvo casi 30 puntos. Este es un dato muy importante porque jamás juntos, la fuerza que llevó de candidata a Patricia Bullrich, pudo penetrar ese voto. Es decir, hay una bronca muy importante de un voto histórico ligado al peronismo por la situación que atraviesa la Argentina. Probablemente la forma de manifestarla, poco exótica por ahí para quienes no conocen el conurbano, fue a través de Milei, probablemente por el que encuentre algún grado de empatía. Alguien que se enoja, alguien que grita, alguien que en la televisión haría todo aquello que a ellos les gustaría hacer. Es decir, llamar la atención. Pero hay un punto, los que sí conocemos muy bien el conurbano, la tercera, sobre todo la tercera selección electoral de la provincia de Buenos Aires, los que durante tantos años viajamos en la línea Roca, hemos comido mucho arroz en la provincia de Buenos Aires, nos llama la atención de todas maneras que el representante de ese sector tan popular y tan golpeado sea Javier Milei. ¿A vos no te llama la atención? Yo no creo que sea el representante, creo que lo votaron en una elección. Tenemos que esperar a ver qué pasa en esta segunda vuelta y ver si en las próximas elecciones Milei puede legitimarse como el representante de ese interés. Lo que sí me parece claro es que hay una ruptura de esa fidelidad del voto peronista con el propio peronismo. Y con el kirchnerismo también, ¿verdad, Daniel? Me cuesta asociar a los intendentes del conurbano con el kirchnerismo. Probablemente los encontraríamos recitando todas las consignas. Y después, en algún cuarto aparte, si charlaran con vos o conmigo, abjurarían de todo eso que recitaron. Daniel Vilota, un gusto hablar con vos como siempre. Te mando un beso grande. Nos conocemos desde hace mucho tiempo con Daniel. Te agradezco mucho la familiaridad y el ida y vuelta para hablar de política una vez más, hoy aquí en Noticias a las 20:30. Gracias. Y nosotros seguimos como siempre detrás de la pausa. Pancho, hubo dificultades, una situación tensa en el Mundial de los atletas de talla baja. ¿Qué pasó? Se jugó la final justamente con Argentina, que logró la clasificación ayer y terminó ganándola por 3-1, pero no terminó de la mejor manera, porque mientras ganaba el elenco argentino, la selección de Paraguay decidió retirarse del partido, entre escándalos, gritos, insultos, la hinchada que se metía, era todo realmente un escándalo bastante doloroso terminar el Mundial así, cuando la organización sí estuvo con lo necesario en las circunstancias de lo establecido, y además de todo la Copa mereció un poquito más. Este 3-1 parece ser el resultado final, si bien todavía la decisión no fue oficializada. Los campeones seguramente serán los muchachos albicelestes, como para sumar otro triunfo y seguir con esta escalada de que si sos argentino tenés que sí o sí ser campeón del mundo. Argentina también tiene a su Rocky, pero en versión infantil. Se trata de Ciro el Búho Cairo, que cautivó ni más ni menos que al propio Sylvester Stallone con un esfuerzo magnífico. Este chico que desde el año 2020 y desde muy chiquito viene con actividad boxística constante. En este caso, bueno, ya tiene 8 años. Es realmente un prodigio para el boxeo nacional y la rompe toda, ¿eh? Es un crack de cracks. Entrena tanto en Argentinos Juniors como en Chacarita. Tiene su propio gimnasio en la casa y, según cuentan sus papás, además de divertirse con el boxeo, tiene también por afición jugar algún que otro videojuego y jugar al fútbol con los amigos, además de observar los partidos de Racing.
Tenemos que hablar de música, tenemos que hablar de famosos, pero de Hollywood, ¿eh? Nos vamos a los Estados Unidos y hablamos de Jared Leto. ¿Por qué? Porque el representante, el cantante de la banda 30 Seconds to Mars, estuvo haciendo una promoción bastante extraña sobre su nueva gira. ¿De qué estoy hablando? Bueno, quiso escalar y lo hizo. Nada más y nada menos que el Empire State en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Mucho simbolismo en esto que hizo, porque él dice que en realidad tiene que ver con que él de chiquito soñaba llegar a Nueva York y que ese edificio, al ser simbólico de la ciudad, representaba todos sus sueños y escalarlo también significaba algo muy importante para él. Subió por el lado este del edificio de los pisos 86 al 104. Una subida que le llevó aproximadamente 20 minutos. Ahí estamos viendo, en uno de los pisos lo estaba esperando en la ventana su propia mamá. Y esto fue para él una gran sorpresa y una motivación para que siguiera, porque la verdad que estaba muy cansado, ¿eh? Le costó mucho, dijo que fue un gran esfuerzo, pero bueno, no es la primera vez que él hacía esto. En algún momento de su vida también había escalado el muro de un edificio medieval y evidentemente a Jared Leto le gusta escalar, le gusta arriesgarse y le gusta hacer promociones espectaculares sobre, como te decía, esta nueva gira que tiene el mismo nombre de su disco, que se llama Es el fin del mundo, pero es un hermoso día. Esa misma gira lo va a traer en el 2024 al escenario del Lollapalooza. Nos vamos, pero antes, Nacho, por favor, sacanos de este clima. ¿Qué pasa este finde? Sigue lloviendo a esta hora sobre Buenos Aires, la visibilidad 8 kilómetros reducida por lluvia. Hay una especie de mejoramiento temporario en cuanto a la intensidad de los fenómenos. Pero tengan en cuenta que seguimos bajo aviso de alerta, la temperatura cerca de 19 grados, el viento moderado del este. La presión bajísima, 1000,1 hectopascal ahora. Y mañana, atención, porque entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana se va a estar registrando la mayor intensidad de las lluvias y de las tormentas. Y después va a mejorar bastante rápido a partir de mañana a media mañana, con 18 grados de temperatura y viento moderado del sector sur. Y en horas de la tarde se espera cielo parcialmente nublado. Mirá qué lindo, 25 grados la temperatura máxima en horas de la tarde, viento moderado del sector sur. Y en horas de la noche, cielo completamente despejado, con tiempo fresco, el viento leve a moderado del sector sudeste. Así que gran parte del día de mañana con buenas condiciones meteorológicas. Y mirá lo que va a pasar el próximo domingo, porque el domingo viene con nubosidad en aumento en la mañana, mezcla de sol y de nubes, y a partir del mediodía, cielo cubierto, 16 la mínima, la máxima 22, el viento moderado del sector sur, y entre finales de la tarde y la noche hay una muy baja probabilidad de alguna llovizna débil, aislada y pasajera, nada de tormentas fuertes, pero condiciones bastante grises a partir de media tarde del domingo. Bueno, no me atrevo a preguntarte por el lunes, lo dejamos por ahora. Por ahora viene bien el lunes, recién a mediados de la semana que viene otra vez tormentas. Gracias, Nacho. Hasta aquí te contamos toda la información de lo que pasa en tu ciudad, en el país y en el mundo. Entonces vamos a volver a encontrarnos el lunes, como siempre, para hacer noticias a las 20:30. Buen fin de semana. Chau.